comunidades. Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra. Onda Local, el poder de la palabra. Imbet Maimunis na Freddy Bani Walma Onda Local, Dila Karnikawa, Bilbi Wina, Lácula Mequisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bilbi para todo el país. Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país. Buenos días amigas y amigos que nos escuchan desde la señal de Radio Universidad. También a quienes nos escuchan y nos ven desde Facebook Live. Aquí estamos como todos los viernes. Hoy es 1 de febrero, Nahum, 1 de febrero. Hoy es nuestra edición 94 en la tercera etapa o temporada de Onda Local. Esta mañana quiero recordarles que nos retransmite en vivo Radio Juvenil en Puerto Cabezas y mañana sábado nos podrán escuchar a través de Radio Voz en Matagalpa de 8 a 10 de la mañana y Radio La Costeñísima la misma hora desde Bluefield. Entonces, ojo audiencia de Matagalpa, ojo audiencia de Bluefield, ahí estará la señal de Onda Local. Y para ustedes, nos llaman o nos escriben, nos hacen llegar sus comentarios, sus mensajes, sus opiniones de lo que vamos a debatir esta mañana. Vamos a hablar de las reformas tributarias y a la seguridad social. ¿Cómo impactan a la gente? ¿Cómo están impactando? Porque hoy es 1 de febrero y según la reforma a la seguridad social, a partir de hoy inician estas reformas que han planteado. Y bueno, yo creo que la gente tiene mucho que decir, pero también tiene mucho que conocer y a esa labor nos hemos querido unir junto con otros medios de comunicación, para explicar el detalle, para explicar de forma sencilla todo lo que contiene la reforma tributaria que ha sido planteada por el gobierno, pero también las reformas a la seguridad social que ha aprobado el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el INSS, famosamente conocido como INSS. Mucho se ha dicho que la reforma tributaria pretende recaudar 300 millones que hacen falta al gobierno para levantar la economía del país. Eso es lo que se dice. También se dice que son necesarias, que este es el momento adecuado para hacerlo, que más bien están rezagadas casi medio año, que debieron haberse impulsado en 2018. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes van a ser las personas beneficiadas con este tipo de medidas que están contenidas en una reforma a la Ley 822 o Ley de Concertación Tributaria, más conocida como la ley tributaria? El objetivo desde la perspectiva del gobierno es recaudar estos millones que hacen falta, según dicen, para levantar la economía del país.
La verdad es que la gente le está dando vuelta y creemos importante reflexionar para quién, para quién es esta reforma tributaria. ¿Qué grupos de población van a ser los favorecidos? ¿Qué gente es la que va a salir beneficiada con esta medida? Ese es el tema que vamos a estar conversando esta mañana. También vamos a hablar de la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Consejo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que ha decidido también introducir reformas a la forma en que se ha estado viendo, se ha estado calculando la seguridad social para la gente en Nicaragua. Como digo, según el Consejo, estas medidas de la seguridad social comienzan a ser vigentes el día de hoy. La pregunta es si una resolución administrativa de este Consejo del INS debería de pasar o debe pasar por encima de la ley de seguridad social que hay en el país. Vamos a analizar qué cambia, qué no cambia y qué va a hacer usted, amiga y amigo que nos ve o que nos escucha. ¿Qué va a hacer con su bolsillo? ¿Qué va a hacer con la seguridad social que está dictando el Consejo Nacional de Seguridad Social de Nicaragua? Son los temas de esta mañana. Vamos a estar conversando con Johanna Arce, quien ya está con nosotros acá. Johanna es abogada, especialista en seguridad social también. Vamos a estar con el economista Leonardo Labarca, quien ha estado en otras ocasiones por acá, y con Gisela Canales, colega periodista, especializada en economía y es la que impulsa el sitio web Dele Peso a sus Pesos. Con estas tres personas jóvenes, Johanna, Leonardo, Gisela, vamos a conversar esta mañana de las reformas tributarias y de las reformas a la seguridad social. Yo marco 2278-4743, 2278-6747. Gracias, Naúm, por regalarnos los teléfonos. Si lo podés volver a poner para que la gente los marque. O recuerden que también estamos haciendo Facebook Live. Ahí nos pueden escribir, ahí pueden compartir sus inquietudes, sus opiniones. Dale, Naúm. Yo marco el 2278-4743, 2278-6747. Buenos días, Johanna, bienvenida a Onda Local. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Si queréis, iniciamos un poco la plática para hablar de estas reformas tributarias. Hay quienes afirman que va a empeorar la situación económica, la crisis que vive el país, pero hay quienes dicen que no, que las medidas son adecuadas, que en algunos casos, como se tiene la cuota fija, no hay problema, no va a afectar al sector comercio, por ejemplo, comerciantes de los mercados, porque tienen cuota fija. Y entonces, la pregunta que nosotros nos hemos estado haciendo es, ¿una reforma tributaria para quiénes o para quién? Es la pregunta que nosotros queremos ayudarle a la ciudadanía a que entienda la dimensión de estas reformas. Buenos días. Efectivamente, de verdad, estamos viviendo en un contexto en donde estamos siendo sujetos a una serie de modificaciones o reformas que se están haciendo en nuestro país. Sin embargo, el contexto en el que estamos viviendo no es el espacio
correcto para empezar a hacer esto. Sin embargo, sabemos, la pregunta es ¿para qué o para quiénes es esta reforma, verdad? Sabemos que los más afectados siempre somos, ¿verdad? Los sectores más vulnerables siempre somos la gente, ¿verdad? Que tiene ingresos menores, que está luchando desde los sectores informales, y ahora pues con esta reforma que se está haciendo se va a regular, si bien es cierto, una cuota fija, pero va a haber como una mayor vigilancia. Y es más, hay un impuesto que se está estableciendo que ya no va a ser el 1%, sino que va a ser el 2%, y en los casos de las empresas que tengan más trabajadores, ¿verdad? Va a ser como un porcentaje mucho más alto todavía. Entonces, la verdad es que estamos en una situación en donde a los sectores más vulnerables es a los que se está afectando, y esto va a conllevar quizás en nuestro país a una situación de mayor desempleo, va a conllevar a una situación de mayor vulnerabilidad, porque la gente no va a poder sostener, ¿verdad? Ustedes saben que los sectores formales o informales tienen el subempleo, donde hay muchos trabajadores que se les garantiza, ¿verdad? Su trabajo estable, su salario mínimo, pero sin embargo la gente busca en la medida de lo posible garantizarle también sus prestaciones laborales. Pero sin embargo, con esta serie de reformas que se están haciendo, no solamente en relación a los tributos que se tiene que hacer, sino en relación también a la ley de seguridad social, lo que va a generar en nuestro país es mayor desempleo. Es una situación de mayor desempleo. Hay muchos trabajadores que incluso gente que no está trabajando paga un seguro facultativo para poder cotizar al seguro, ¿verdad? Y una vez que ingrese a un sector formal, poder acumular esas cotizaciones para poder tener una pensión en el seguro. Pero al final esta situación es algo incierto, porque con las reformas que se están haciendo, los montos van a ser inalcanzables prácticamente para que la población pueda pagar un seguro facultativo. Y en relación también a las empresas, ahorita con las reformas que se hicieron, ¿verdad? Se está obligando a que las empresas asuman del 10% al 13.5% o el 12.5%. Entonces el porcentaje aumenta. Y en relación a los trabajadores, igual, porque se aportaba el 4% y ahora se va a aumentar al 4.75%, lo cual significa tenemos salarios, ¿verdad? En Nicaragua, que según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, estos salarios no aumentan en relación a los años, es un porcentaje mínimo que se establece, y sin embargo ahora con esta reforma va a afectar más a los sectores más vulnerables, los trabajadores que ganan por debajo de el salario mínimo de 5.865, por ejemplo. Sin embargo, hemos oído dos argumentos. Uno, que no se va a generar desempleo, y dos, que no se va a afectar a la gente trabajadora, a la clase trabajadora. Son argumentos que han estado ahí, que han estado siendo utilizados para decir que las reformas presupuestarias y la reforma a la seguridad social son buenas. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué juntar dos reformas en el mismo momento? ¿Verdad? ¿Cuánto ha incidido el Fondo Monetario Internacional para que estas medidas sean llevadas a cabo en este momento? ¿Cuánto? Lo que se pretende es que la gente se enrede haciendo sus cuentas, sacando si le va a afectar o no, revisando al detalle el escrito de estas leyes o de estos cambios, y se olvide de una realidad que el país vive desde abril de 2018. Efectivamente. La verdad es que la situación, incluso hemos escuchado en diferentes espacios las empresas privadas que muestran una gran preocupación ante la situación que estamos viviendo. Nicaragua no es la misma de antes de abril, ¿verdad? Después de abril el contexto en Nicaragua cambió rotundamente. Muestra de ello es que vemos las grandes cantidades de desempleos que ya existen, que no podemos tapar las cifras, ¿verdad? Tanto a nivel de instituciones del Estado como en las empresas privadas, y hasta el momento pues no hemos visto el retiro de algunas empresas privadas, pero sí hemos visto la cantidad de trabajadores pues que se han ido despidiendo, y que existe un futuro incierto en el sentido de que qué va a pasar con estas empresas. Se van a ir, van a despedir a los trabajadores, ¿qué va a pasar? Ya han habido empresas incluso que en el año pasado todavía se retiraron, quizás fue
iniciando por el contexto que estábamos viviendo e incluso han dejado en indefensión a los trabajadores. Entonces, ante esa situación, ¿verdad? Es una incertidumbre que estamos viviendo en el país y en este momento, incluso la empresa privada, como ya lo decía, está mostrando una gran preocupación porque afecta a todo. Hay empresas que tienen quizás menos de 50 trabajadores, pero también van a pagar un porcentaje adicional, pero también hay empresas que tienen más de 50 trabajadores y se les va a aumentar el impuesto. Entonces, al final lo que puede pasar es que vaya a haber despido de trabajadores y va a haber sobrecarga laboral, ¿verdad?, en relación a los que se vayan a quedar. Quiero compartir una noticia agradable. El hecho que Radio Voz Juvenil de Río San Juan y Artículo 66 nos retransmiten a través de Facebook. Es decir, hay otras posibilidades de poder escuchar Onda Local a través de Radio Voz Juvenil y Artículo 66 en Facebook. Esperamos que hagan sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones sobre el tema que esta mañana compartimos. Estamos conversando con Johanna. Johanna, vos tenés a propósito experiencia de trabajo con mujeres que están en las maquilas, en las empresas de maquila. ¿Cómo perciben las mujeres de este sector este tipo de medidas? Vos hablabas de desempleo. ¿Cómo lo perciben ellas? La verdad es que las grandes industrias de zona franca es la que genera como más del 50% de empleos en nuestro país. Y es las empresas que reclutan a más del 52% de las mujeres trabajadoras en este país. La mayoría de trabajadores de nuestro país están ubicados en las diferentes empresas transnacionales de zona franca. Y gente joven. Y es un bono demográfico joven completamente, ¿verdad? Y hay una gran preocupación porque es una situación incierta la que se está viviendo. Las mujeres tratan en la medida de lo posible de conservar, ¿verdad?, sus trabajos. Sin embargo, son sujetas a una serie de discriminaciones dentro de estas empresas. Incluso una vez que las mujeres están embarazadas, ¿verdad?, son vistas como no rentables para muchos empleadores y empiezan en la fila de los despidos. Sin embargo, es una situación incierta la que se está viviendo porque sabemos que las zonas francas en este momento pues están quietas, pero no sabemos qué pueda pasar en un futuro. Entonces, estas empresas se han conocido, ¿verdad?, como las golondrinas en Nicaragua, porque en un momento están y de repente levantan su materia prima y todo y se retiran del país dejando en indefensión a los trabajadores. Y esto generaría pues un gran desempleo en el país, ¿verdad? Y generaría que las mujeres que están en este sector formal tengan que ingresar a los sectores informales donde hay más vulnerabilidades de sus derechos, donde no hay un seguro social, donde no hay una atención médica ni para ella ni para sus hijos. Entonces es una situación bastante difícil. Aún así también se ha trabajado con las trabajadoras asistentes del hogar y ha sido un sector que se ha venido incorporando en el régimen del seguro social con esto del convenio de la OIT. Ahora con esta reforma que se está haciendo, difícilmente las trabajadoras asistentes del hogar van a poder optar a los seguros facultativos o a los seguros de régimen integral. Y ha sido una lucha que se ha venido haciendo y se había logrado que se estuvieran incorporando a las trabajadoras, pero con esta reforma que se están haciendo o lo van a tener con un seguro facultativo o definitivamente no las van a incorporar en el régimen de seguridad social, lo cual las deja en un estado de mayor vulnerabilidad. Eso es la opinión y la preocupación que comparten las trabajadoras que están en las maquilas de zona franca de distintos lugares en el país. Así es. Buenos días, Leonardo Lamarca, economista. Yo decía al inicio que el panel que tengo es de gente joven. Ya ustedes vieron a Johanna, escucharon a Johanna Arce. Ella es abogada, trabaja cotidianamente con mujeres que están en las maquilas y gente joven que está en las maquilas. Leonardo es economista. Leonardo, te hemos visto haciendo análisis del presupuesto de la República, pero también queremos hablar de la reforma tributaria que el gobierno ha presentado esta semana a la Asamblea Nacional y que según el ministro de Economía ya la consulta se cerró en menos de una semana.
y según lo que dice el ministro de Economía, fue exitosa. Yo le decía a Johanna que el gobierno dice que el objetivo de esta reforma tributaria pretende recaudar 300 millones que le faltan para sacar al país de la crisis en que está. Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación, Patricia, nuevamente. Sí, esta reforma obviamente tiene o esta medida más bien económica tiene un trasfondo, paliar la crisis económica que está afectando a las finanzas públicas, sobre todo a lo que tiene que ver con el presupuesto. Hemos visto que cayeron el año pasado alrededor de 11.000 millones de córdobas, y eso obviamente va a seguir cayendo mientras la recesión económica esté, porque estamos en una recesión económica actualmente, y el gobierno fue un poco optimista al plantear el presupuesto de 2019, ¿verdad? No hicieron tantos recortes como uno piensa que podrían haber sido. Planteaban que vamos a tener una reducción de la economía del 1%, pero otras estimaciones hablan igual que vamos a andar por el menos 4%, inclusive hasta puede llegar hasta el 9% si no se encuentran acuerdos políticos que solucionen esta crisis. Entonces, obviamente, esto es una medida para recaudar más ingresos tributarios, y así poder hacer jugar con ese presupuesto que todavía fue bien optimista por parte de ellos. Sin embargo, creo que optimista frente a una realidad que el país viene viviendo desde abril de 2018. Exactamente, dentro de la discusión del presupuesto se hablaba de que era necesario ver o tener en cuenta cuáles iban a ser las sanciones que iban a plasmar el gobierno estadounidense, y eso tiene que ver con la aprobación de la ley NICA Act, porque va a tener repercusiones obviamente en los desembolsos de los organismos financieros internacionales como el BID, el Banco Mundial y posiblemente el BCE, y eso obviamente va a mermar el financiamiento que va a tener el presupuesto, los gastos que va a tener las instituciones como el MINED, el programa de inversiones públicas, que es muy importante. Entonces, hay que buscar las formas, me imagino que pensó el gobierno para poder cubrir esas reducciones que van a tener. Pero obviamente el peor de los momentos para hacer una reforma tributaria, sí. ¿Por qué? Y más aún si hacemos una reforma a la seguridad social, porque esto, querramos o no, viene a aumentar los costos de producción, sobre todo la parte de la reforma al INS, los costos de producción de las empresas. Es decir, ustedes saben que cuando uno contrata un personal, una empresa que está formal, obviamente ya llega el INS y le hace las revisiones para ver si sus trabajadores están asegurándose en el INS, si se está pagando, ¿verdad? Y hay un control muy fuerte sobre estas empresas, y al final esto repercute en que tienen que incurrir en un costo adicional al salario, a la adquisición de insumos, etcétera, y obviamente eso repercute en los niveles de ingresos que van a tener las empresas. Se habla de mayor desempleo. Ya hay en el país una cuota de desempleo muy alta, que impacta, que produce además migración, porque la gente va a buscar cómo salir fuera del país para solventar la crisis familiar. Cirilo Otero ayer decía: tengo 3 sugerencias para sacar el dinero que el gobierno necesita. Y él dice: suspender el gasto policial en las rotondas. Él dice: reducir a la mitad el gasto presupuestario para la presidencia para el año 2019 y comprimir a la mitad el salario de los 92 diputados que tiene la Asamblea Nacional.
Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer en el presupuesto si uno se pone a revisar. Eso puede ser algo inmediato, ¿verdad? Esas propuestas que dice Cirilo. Hay que revisar también, por ejemplo, los altos salarios que tiene la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral. Esos son gastos que, inclusive incluir dentro del presupuesto el gasto que se realiza por la emisión de la cédula, esos 300 córdobas que se pagan, que no entran al presupuesto y que está confirmado, no entra al presupuesto. Eso podría ser algo que pueda financiar esa reducción que están teniendo los ingresos. Y también hay otras cosas que se pueden hacer a mediano y largo plazo, como la revisión de las contrataciones públicas. Ahí hay muchos problemas que se han identificado en cuanto a sobrevalorar las compras que hace el Estado y sobre todo transparentar el gasto, transparentar la información sobre el presupuesto, transparentar la información sobre las contrataciones públicas. Eso es bien importante y algo que son medidas que no se han hecho en los más de 10 años que tiene este gobierno. Yo me quiero detener un poquito en la propuesta de Cirilo, por cuanto si se reconoce que en el país hay una crisis, todas las personas deberíamos de aportar a la crisis. Si la lógica que ha dicho el gobierno, que paguen más los que tienen más, que paguen menos los que tienen menos, pues la gente que está con esos cargos públicos en el Parlamento, en la Corte Suprema de Justicia, en otros poderes del Estado, pues tienen salarios que muchos los quisiera mucha gente empobrecida que vive en Nicaragua. Dale peso a tus pesos. ¿Ha reflexionado sobre esto? Porque ustedes trabajan, Gisela Canales, el tema de la dimensión personal también de la finanza. Buenos días y bienvenida a Onda Local. Gracias. Sí, definitivamente, que es una de las cosas que estaba compartiendo hace poco a través de Twitter, que ambas, o sea, de forma independiente, las dos reformas que se anunciaron esta semana golpean el bolsillo de todos, pero juntas hace que el efecto sea realmente devastador. ¿Por qué? O sea, si vas por meramente la parte de INS, en el esfuerzo que se estaba haciendo para que las pequeñas empresas, una empresa que tiene 3 trabajadores, 4 trabajadores, afiliara a su personal, o sea, formalizara ese empleo, y al final pues todo va en pro de la economía y del bienestar del trabajador, también se ve castigada. ¿Por qué? Porque va a pasar del 19% del aporte patronal al 21.5%. Yo estaba haciendo... Las pequeñas empresas que le llaman. Exacto, o sea, todo. A veces una pulpería puede ser categorizada como pequeña empresa, porque hay pulperías un poco grandes. Así es. Que emplean a 2, 3 personas, 4 Incluso veces. hay hogares donde han afiliado al Seguro Social al personal doméstico, es decir, al conductor, al jardinero, a la persona de mantenimiento, a la cocinera, y tenés fácilmente hay una empresa, 4 personas, 3 personas que tenés afiliadas. Entonces este aporte patronal se va a subir, pero no solo eso, sino que en las que tienen más de 50 trabajadores, que muchas personas dicen que son empresas grandes, no es una empresa grande, 50 trabajadores es una mediana empresa, sobre la cual recae buena parte del movimiento económico. Son generalmente empresas de manufactura, de procesamiento de alimentos. Entonces, yo hacía el ejercicio ahora por la mañana, decía, una empresa con 55 trabajadores, por ejemplo, con un salario promedio de 10.000 córdobas. ¿Por qué digo 10.000 córdobas? Porque a nivel nacional, según las estadísticas oficiales, el salario promedio anda por un poquito más de 11.000. Entonces, todavía nos estamos poniendo un poco por debajo. Antes de la reforma pagaba por cada colaborador 1.900 córdobas al INS. Con la reforma, dado que va a tener la tasa de 22.5% en vez del 19%, pagaría por cada uno 2.250. Pero entonces, si vos sumas ese total, ¿cuánto pagaría por su planilla al INS? Pasaría de pagar 104.500 córdobas mensuales a 123.750. O sea, para una empresa mediana, subirle de un mes para otro más de 20.000 córdobas mensuales solo en un impuesto es obviamente duro, y tiene que tomar medidas, y esa es la parte que no queremos comprender muchas personas. Y estás hablando de
pequeños y medianos. Así es, y está el otro lado, porque eso es meramente ins patronal. El trabajador también va a tener una deducción que, si bien no es tan fuerte como la del empleador, cuando vos tenés, y eso es algo que he visto en los lectores de LPS Suspeso, vos tenés muy ajustado tu presupuesto, y más bien, si ganas 10.000, te hace falta, así te quiten 100 córdobas más o 200 córdobas más, te va a golpear tu economía. Además que a eso tenés que sumarle el efecto inflacionario que va a tener esto. Entonces, si ya no te alcanzaba el dinero hasta ahora, con la aplicación de esta reforma, muchos precios van a subir. Les ponía el ejemplo de esa empresa. ¿Ustedes creen que esa empresa, que se le va a subir de un mes a otro más de 20.000 córdobas, solo el aporte patronal al INSS, no va a trasladarlo, aunque sea en centavos, a su producto? Obviamente sí. Ya hay productos de la canasta básica que ya están subiendo, Leonardo. Bueno, habría que ver ahorita, pero sí, es decir, la tendencia es que suban, casi nunca que poco Te voy a momentos se decir, mantienen. Anoche yo fui al supermercado Palí, al Super Palí que le llaman. Estaba llenísimo, la gente comprando cosas, pero hablando con varias personas ahí, me decían que, como ha señalado Gisela, su capacidad adquisitiva se le está bajando. O sea, lo que compraban antes con los 100 pesos ya no lo están comprando. Así es. Sí, hay que recordar aquí que una buena parte de la... Yo siempre he sostenido que una buena parte de la inflación de Nicaragua se debe también a la devaluación constante que tiene la moneda frente al dólar, porque al fin y al caso, casi todos los insumos para producir son importados. Entonces toda la importación viene en dólares y por lo tanto siempre tiene que haber un deslizamiento de la moneda, un aumento en esos precios, y en cierto grado siempre va a haber un aumento en esos precios. Las empresas son así, es decir, no van a buscar la forma de cómo de cómo cubrir ese dinero, sino que lo trasladan al consumidor y a través de los precios. Entonces, sin duda alguna, ahorita este es el peor momento para hacer una reforma tributaria. Creo yo que esta reforma tributaria hace 2 años hubiera sido posiblemente buena, con una discusión más amplia. Tiene algunas características progresivas. Sin embargo, en este momento, con esta crisis, va a ser ineficiente para el propósito que tenía planteado el gobierno. Una de las cosas también que quería manifestarle era la situación en relación a la canasta básica. Se había valorado, ¿verdad?, que la canasta básica estaba por encima de los 12.500 córdobas. 13.000 se habla. Exacto. Y sin embargo, ahora tenemos 2 reformas que, como decía la compañera, golpean el bolsillo de los nicaragüenses. Y sin embargo, los trabajadores nunca llegaban ni siquiera a la canasta básica, porque tenías que unificar 2 salarios, ya sea de tu esposo o de la esposa, para poder llegar a completar un salario, el salario, y poder ajustarte a la canasta básica. Sin embargo, ahora con 2 reformas que tenemos, ¿verdad?, una del Seguro Social y otra que de una u otra manera va a golpear a todos los nicaragüenses, porque si bien es cierto, si se lee la ley, hay una serie de productos que también están sujetos a esa reforma, y que al final muy sutilmente va el impuesto adicional para el consumidor. Todos los productos de aseo personal, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, desodorante, pasta de dientes, cepillos. Ahora recordemos que no son de lujo, ¿verdad? Así es, hasta la persona más humilde lo tenemos que utilizar. Y una de las cosas es que de repente nos enfocamos, ¿verdad?, en que tenemos salarios arriba, por ejemplo, de los 8.000, 10.000 córdobas. Pero ¿qué pasa? La realidad de Nicaragua es distinta. Recordemos que todos los años se discute en nuestro país la Comisión Nacional del Salario Mínimo. No todos los trabajadores ganamos 10.000, 12.000, 15.000. No es cierto. Hay trabajadores que se ajustan a un salario mínimo. En este caso, ahorita estábamos viendo casualmente el sector servicio, donde están los guardas de seguridad, las trabajadoras asistentes del hogar. Y el salario mínimo es 5.854.99. Wow. El otro es el digamos de la industria. 6.000.
Exacto. El otro es la industria de zona franca en nuestro país, que es uno de los grandes empleos más fuertes. Y es 5.615.75. ¿Qué hace un hombre o una mujer con un salario de 5.165 cuando la canasta básica está por encima de los 13.000? Cuando me va a hacer una deducción más fuerte en mi seguro social, cuando me vas a subir las cotizaciones para poder optar a algún tipo de pensión. Entonces, la situación en nuestro país no es el momento oportuno para hacer este tipo de reformas, y que nos la desentregan de un solo, porque nos hacen una reforma y nos hacen una reforma tributaria. Y todas las reformas que hemos vivido, ¿verdad?, en el transcurso desde abril hasta la fecha que llevamos. Lo otro es que, precisamente lo que mencionaba anteriormente Leonardo, es que no es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque de por sí ya tenemos una reducción en el consumo. Tenemos decenas de miles de personas que han perdido su empleo. Obviamente no se han quedado sentadas en su casa esperando a que se les caiga encima todos los problemas, ¿verdad? Han buscado cómo generar ingresos en el mercado informal, y por eso es que vemos un montón de negocios, cada vez más negocios ambulantes por todo el país. Sin embargo, los ingresos que generan, no hay protección social, no generan los ingresos probablemente adecuados a sus necesidades básicas, y encima vamos a crear este nuevo ecosistema negativo para nuestra economía personal y familiar. Entonces, si el consumo ya estaba deprimido y ya sabemos que todo esto tiene repercusiones en cadena, ahora con más impuestos y con más impuestos para las empresas y para las personas, el consumidor final, el consumo podría reducirse aún más, y ahí es donde me gustaría que prestemos atención. Si yo soy una trabajadora de zona franca y siempre a la entrada del trabajo le paso comprando a la señora tortilla con cuajada para desayunar, y a mí me despiden, esa señora que vende tortilla con cuajada ya no va a tener ese comprador y muchos otros más. Entonces esta señora ya no va a necesitar comprar tanta cuajada porque se le ha disminuido su oferta, su demanda. Entonces, a quien le provee la cuajada y quien le provee la masa o el maíz para las tortillas también va a vender menos, y probablemente en todo ese proceso van a prescindir o a consumir menos, a comprar menos insumos o a prescindir de personal, y se termina siendo un efecto negativo multiplicador en nuestra economía. Y por eso es que vemos, se hace una cadena. Así es, por eso es que a veces creemos que estamos como aislados y decimos, cuando el sector financiero, por ejemplo, está pasando problemas ahorita porque la gente ha retirado sus depósitos, y eso ha provocado que no coloquen crédito en la misma medida que se hacía antes, son muy selectivos y contados. Hay muchas empresas que para capital de trabajo dependían de esos créditos, entonces se están quedando sin capital de trabajo, menos consumo por menores ventas. O sea, todo esto, ¿qué repercusión lleva? Tienen que hacer recortes, y encima les incrementar los impuestos que tienen que pagar. Realmente es el momento menos adecuado para hacerlo. No, incluso hay que valorar también otro tipo de situaciones que son como que me lo referían, ¿no? Estas pequeñas empresas o estas medianas empresas muchas veces sobrevivían, ¿verdad?, con el apoyo de los bancos o las empresas que le financiaban. Sin embargo, con todas las reformas que ha habido, con toda la recesión que existe en el país, hay un cierre constante de estas empresas hacia estas pequeñas o medianas empresas. ¿Y qué pasa? Al final, algunas de ellas están quebrando o están cerrando porque no hay de dónde tener ingresos o no hay cómo moverla sus productos, porque ellos dependen también de otro apoyo de estos bancos o financieras, ¿verdad?, para poder emprender. Y sin embargo, con este tipo de situaciones, esto se está viniendo abajo. Miramos también que había muchos jóvenes que estaban emprendiendo con pequeños negocios y ahora lamentablemente pues están cerrando producto de la situación que estamos viviendo en el país. Sin embargo, encontramos un discurso que probablemente esté orientado a la gran empresa, que es la empresa transnacional en Nicaragua, porque la mayoría es pequeña y mediana empresa. Y una piensa probablemente, empresa, no, yo no estoy a favor de las empresas, pero cuando vas y analizas que esa pequeña empresa o esa microempresa realmente está cercana a tu casa, ¿ya? Sin embargo, hay un discurso instalado sobre el que gana más, que pague más, ¿verdad? Y que habla de títulos de valores del Estado y que habla del porciento de la ganancia que tiene la gente, la renta que les da de las ganancias que recaudan. Entonces,
pareciera que ese discurso está orientado a esas grandes empresas. Sí. A ver, esta reforma tributaria, un poco retomando lo que se quería hacer en 2009, cuando venía la verdadera ley de concertación tributaria, que después en la mesa de discusión con el COSEP y las diferentes cámaras, se cambió esa ley que planteaba un desmantelamiento de un sinnúmero de exoneraciones y exenciones que tiene el sector privado. Y por una parte eso era, digamos que era para que se revirtiera la situación de regresividad que tiene nuestro sistema tributario actualmente, que lo sigue teniendo, y era hacer, ¿verdad?, de que proporcionalmente los que ganaran muchísimo más o ganaran más, pagaran más, para de esa manera elevar los ingresos por impuestos que tiene el país. Sin embargo, eso se dejó a un lado, y por este consenso que había entre el sector privado y el gobierno, no se aprobó. Y ahora, como están peleados, ahora sí el gobierno retoma esas medidas nuevamente, en el peor de los momentos. Y al final, si vemos todas las medidas que está teniendo, están afectando en su mayor parte a las grandes empresas. No obstante, a pesar de que las empresas, hay un menor número de medianas y grandes empresas, según cifras del INS, hay alrededor de el 10% de las empresas que están inscritas en el INS, son el 10%, el 10% son medianas, perdón, el 3.3% son grandes. Sin embargo, tienen alrededor del 69% del empleo que está adscrito al INS. El 52.2% de trabajadores están en las grandes empresas. Entonces, si hacemos el análisis de que en este momento de crisis económica, quienes están sosteniendo el empleo en Nicaragua son las grandes empresas, y están luchando verdaderamente para sobrevivir, para estar operando bajo este contexto de crisis económica, y vienen a ponerle otras trabas, además de la poca liquidez que tiene el sistema financiero. Se le viene a aumentar el aporte que van a hacer con el INS, y también todos estos nuevos impuestos, más las retenciones definitivas que se le está aumentando. Todo eso le resta liquidez a las empresas, y van a tener que tomar medidas de cero contratación, o de despedir, y en algunos casos o cambiar contratos, exactamente, que lo que hace es que el trabajador prácticamente pierde sus beneficios laborales, como aguinaldo, vacaciones pagadas, etcétera, etcétera, que realmente, o sea, al final, que ahí es donde me gustaría complementar lo que dice Leonardo. Sí, hay una afectación directa a las empresas grandes sobre todo, pero no deja de haber una afectación directa e indirecta al ciudadano de a pie. A la familia, porque estaba viendo, por ejemplo, una infografía que hoy publicaron en uno de los periódicos de Nicaragua. Por ejemplo, alimentos a base de cereales como avena, Que es de consumo popular. Exacto, o sea, eso no solo lo consumen los pudientes, lo consumen, es más, al contrario. Así es, yo pudiera decirte que las personas con menores ingresos son quienes más lo consumen. Se le va a incrementar a 10% el ISC, pagaba 0%, ahora va a pasar a 10%. La cebolla importada. En Nicaragua somos deficitarios en la producción de cebolla. Siempre cuando se ven aquellos grandes incrementos en el precio de la cebolla es porque hubo mucha lluvia y se dañó la producción, o porque no hay lo suficiente. Entonces, Nicaragua no produce la cantidad de cebolla que consume. Entonces se recurre a la importación. Esto también se va a incrementar a 10% el ISC. Entonces, la cebolla, ¿quiénes consumen la cebolla? Todos. Y eso se va a incrementar. Entonces, y así podemos ir viendo. Ya no hablemos del tema de los productos de uso de aseo personal. Es decir, es un lujo usar pasta de dientes. Ahora va a incrementar los impuestos. Esa era una discusión que se hablaba de por qué el gobierno aplica a ciertos productos de la canasta básica y a otros no. Bueno, porque cierto estrato de ingresos consume como el 70% de los primeros 13, 15 productos de la canasta básica. Pero vos tenés, Leonardo, productos como el desodorante o el champú que son de consumo popular. Exacto. ¿Quién no se va a poner
desodorante. Sí. Jabón de baño, jabón O de jabón de lavar baño, ropa. jabón Sí, es de decir, está lavar ropa. afectando a toda la población en Detergente, general, sí, así es. a la clase media, querramos o no, porque, y aquí tenemos que ver algo, quien sostiene a las finanzas públicas, quien sostiene el ingreso sobre la renta, somos los asalariados. Los asalariados son los que aportan más. Bueno, también por otra parte, los asalariados son los que ganan. Si vemos las cifras del INSS, alrededor del 73% de los trabajadores activos del INSS en 2017 ganaban menos de 15.000 córdobas. O sea, ahí hay un problema también en cuanto a la recaudación del IR por esos bajos ingresos, pero igual, de todos modos, los asalariados son los que aportan en su mayor parte al ingreso sobre la renta. Y en doble vía, es decir, aportan a través del IR que se le aplica al trabajo, pero también a través de los impuestos al consumo. Así. Exactamente. Yo la pregunta que quería hacer es, en esas grandes empresas que se están mencionando, ¿están ubicadas las empresas de zona franca? Porque las empresas de zona franca están eximidas de un montón de impuestos. Sí. Todo lo que reciben, todo lo que tienen, todo lo que recaudan es ganancia. Así es. Exactamente. Así es. Entonces, ¿de qué grandes empresas estamos hablando? Que Empresas son nacionales. Sí. Y hay otra cosa que no hemos mencionado, pero que otro golpe que tuvimos este año, y es que la reforma energética que se empezó a aplicar el año pasado, este año incrementaba un poco más la reducción del subsidio para los que tienen subsidio domiciliar, pero aplican según el rango de consumo, dividen en cada 25, grupos de 25. Sí, está subsidiado quienes consumen de 0 a 150 kilovatios hora al mes, pero te dividen en 25, 25, 25. Entonces, los que pasan de 100 kilovatios hora al mes, que es la mayoría de los que tienen subsidio, ellos van a perder un porcentaje de ese subsidio, los jubilados también. Entonces, de por sí la energía eléctrica es sumamente cara en el país. Los subsidios que habían para el usuario, el consumidor final o para el usuario común, se van a reducir, por lo tanto paga más por su energía eléctrica, pero para las empresas, sobre todo las que tienen un uso intensivo de energía eléctrica, también a pagar más energía, a pagar más INS, a pagar más Así, impuestos. más todo. Entonces, definitivamente no va a ser un buen año para el empleo, visto desde ese punto de vista. Sí, exactamente. Eso fue un golpe bien fuerte el año pasado, por eso es que la gente se asustaba cuando veía su recibo de energía y veía que se había disparado, que se había duplicado. Totalmente. Y eso fue una reforma que se aplicó, que nadie dijo nada, lamentablemente, y pues viene a dentro de las medidas que el gobierno está tomando sin un consenso, sin ver cuáles son las verdaderas repercusiones que va a tener en la población actualmente. Bueno, yo quiero insistir, es que sin consultar, el ministro de Economía dice que consultaron a cooperativas, que consultaron a asociaciones, que consultaron a organizaciones, y como decía yo al inicio, el ministro de Economía dice que fue exitosa la consulta, y está hablando de la consulta a la reforma tributaria. Es lo mismo que se hace con el presupuesto. Hay varias instituciones que se consultan a los ministerios, se consultan a los entes descentralizados, algunas asociaciones sin fines de lucro, pero es como hacer misa entre obispos. O sea, están consultándose entre ellos mismos sin que haya una voz autónoma que les diga, no, esto no se puede hacer así porque va a afectar a estas personas, porque va a afectar a lo otro, va a beneficiar sí, pero va a afectar a lo otro. Entonces, está una consulta que digamos que no es tan válida si la vemos objetivamente, y al final se toman decisiones que pues igualmente sin consulta o con consulta lo van a terminar aprobando porque ellos tienen la mayoría, y al final hacen lo que viene la directriz, ¿no? Que una política desde arriba. No, y al final es sorprendente, perdón Patricia, al final es sorprendente porque te dicen, vamos a hacer una reforma, y no te dicen, hay una propuesta, estamos en el proceso de consulta, sino que sacan el decreto, sacan la reforma y la aprueban inmediatamente. O sea, no hay un proceso de consulta a la población que diga, mire, tenemos esta ley, quien quiera, o esta propuesta de ley, estamos abiertas al proceso de consulta, a sus aportes.
y no que sale de repente y es aprobada y al final no hay ese proceso de consulta. Como decía, al final yo creo que el proceso de consulta es algo fantasma que ellos dicen, porque no se da, al final no se da el proceso de consulta con la población, porque se debería de dar con los sectores más vulnerables para que se haga la invitación y participen y hagan sus aportes. Se debería de consultar abiertamente, públicamente. Por ejemplo, en Chile hay un problema con el sistema de pensiones en Chile actualmente. No toda la gente cotiza, el promedio que cotizan son 10 años, entonces las pensiones son muy bajas. Entonces se va a empezar una discusión para ver cuál es la mejor forma de reformar ese sistema, un sistema privado de capitalización. Entonces van a empezar las consultas y eso va a durar alrededor de un año. Es decir, ¿cómo podemos hacer una reforma a una ley de seguridad en una semana sin una consulta y a través de una resolución de la institución? Entonces es muy difícil hacer eso que afecte o que beneficie o que afecte lo menos posible a la población en general. Nos vamos a ir a un cambio para seguir platicando con Leonardo Labarca, con Gisela Canales y con Johanna Arce sobre las reformas que están sobre la mesa en la opinión pública, reformas tributarias y reformas a la seguridad social. Vamos. Cuando al fin tengo un empleo, este horario ya está lejos, gano la mitad del sueldo que gana mi compañero. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Yo marco 2278-4743. 2278-6747. Bueno, quiero comentarles algunos mensajes que nos llegan por Facebook Live. Hay un mensaje de Carmen Romero que no lo voy a leer porque es bastante ofensivo. Jorge Luis Hernández dice, las reformas están siendo consultadas, todavía falta y hay que esperar. Pero el ministro de Economía ya dijo que fueron un éxito las consultas. En la página del 19 Digital aparece la opinión del ministro y dice que está bien, que fueron un éxito las consultas. Adelaida Sánchez nos manda saludos, Galata Susana Castillo también, Máximo Roncoleta también desde Italia nos manda un saludo. El año pasado, dice Augusto Martínez, el factor base de la reforma para las pensiones era 0,3%, ahora es 0,2%. Y el factor de crecimiento también se modificó. Sí. Esas son las cosas que cambiaron. Es que realmente hubo varios cambios que van apuntando hacia que las pensiones sean lo menos posible, o lo más pequeñas posible. Es más, los cálculos que hice con salarios promedio bajos, porque realmente la mayoría en este país gana poco, y los pocos que llegan con un empleo a su edad de jubilación, generalmente lo he visto, terminan en cualquier tipo de empleo. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado laboral discriminatorio, donde después de los 40 años no te quieren emplear. Buscan jóvenes para pagarles menos, por una serie de factores, incluyendo falta de competitividad del país por causas estructurales. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero yo las pruebas que hice con salarios pequeños, yo puse en mi portal de lepesosuspesos.com, ahí está el artículo donde se explican las reformas, pero ahí tiene un botón de descarga que te da acceso a una plantilla de Excel donde vos solo cambias los datos de tus semanas cotizadas y tu salario promedio, y tiene dos pestañas, cuánto hubiese sido antes de la reforma y cuánto es con la reforma, y fácilmente llegas casi a la mitad de tu pensión en algunos salarios si no tenés, por ejemplo, asignaciones familiares, porque no todo el mundo las tiene.
Entonces ahí realmente es un golpe para las personas que nos vamos a jubilar en un par de décadas, por ejemplo. Sí, esto conlleva a que las personas empiecen a pensar, sigo inscrito en el INSS, no sigo inscrito, vale la pena, tengo que buscar la manera de cómo ahorrar, porque en realidad la seguridad social, los fondos de pensiones se hacen porque a veces las personas no pensamos en el futuro, y es bueno que sea obligatorio a veces, pero nos tienen que devolver lo que realmente aportamos. Es decir, por ejemplo, una característica bien injusta que me parece que se está aplicando ahorita es, por ejemplo, quitar el techo de cotización. Más de 5.700 personas ganan allá de 90.000 córdobas al año, al mes en Nicaragua, que eso es alrededor de unos $3.000 al mes. ¿Cuántas personas ganan eso? Según las cifras del INSS, gente inscrita en el 5.700 personas. Que la gran mayoría de las personas que están inscritas al INSS ganan menos de 15.000 córdobas, el 73%. Entonces, esas personas, digamos, que aportan, ganan entre 90.000 y 500.000 córdobas, un salario bien alto que ganan. Pero lo que les van a devolver a estas personas al máximo son $1.500. Entonces, eso es algo injusto que, si bien es cierto, el INSS va a captar mucho dinero, pero si le ponemos cifra a esto, va a ser una cantidad bien alta que va a tener que incurrirle estas empresas que les pagan esa cantidad de dinero a esas personas. Entonces, es algo bien injusto que se está dando y que debería reformarse de una manera que la pensión pueda ser proporcional a lo que realmente has ganado en toda tu vida. Y lo que has aportado. Pero ahí viene la otra parte, ¿verdad? Que una de las cosas que conversaba con el economista Néstor Avendaño en un Facebook Live que hicimos en esta semana era, bueno, qué tan sostenible es esta reforma y qué tanto irá a cumplir los efectos que supuestamente está buscando. Recaudar los 300 millones. Entonces, el ejemplo que acaba de mencionar Leonardo es a una empresa, además de que sea un trabajador, digamos un gerente, que gane $5.000. Además de que va a tener que aportar más, la empresa también va a tener que aportar más. Entonces, ¿qué es lo que les resulta mejor a ambos? No te sigo teniendo en planilla, te pongo por contrato por servicios profesionales y ninguno de los dos paga más. Entonces, en vez de cumplir la meta de recaudación que estaría buscando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, probablemente más bien va a tener una fuga de gente que ahorita le está aportando. Y esto no es por el simple hecho de que si es justo o no es justo, sino es por el contexto. Si eso mismo se hubiese hecho en un momento de prosperidad, probablemente no hubiese tenido el mismo efecto o no huiría la gente del Seguro Social. Pero yo ya conozco varias empresas que están en proceso de afiliar a colaboradores y en cuanto vieron eso el lunes, dijeron no hay afiliación. Y entonces estas personas van a seguir sin la protección del Seguro Social. No, y no solamente se deja en indefensión también a la persona que está cotizando, ¿verdad?, al seguro, sino también a quienes dependen de ellos. Claro, porque en este caso, entre la reforma, se hace una modificación también en las asignaciones familiares, donde la esposa en un determinado momento podía recibir el 15%, ahora va a recibir menos del 15%, va a recibir el 12%. Y en el caso de los hijos que recibían el 10%, actualmente van a recibir el 9%. Si se están afectando las asignaciones familiares en el momento del fallecimiento del cotizante, quiere decir que ni siquiera llegarían al 50% la viuda y al 25% por cada hijo. Entonces al final se está afectando también hasta las pensiones, ya sea por viudez, por orfandad, en este caso porque la reforma está disminuyendo eso, y como lo decía también la compañera, también está disminuyendo lo que es el factor básico para los cálculos y las semanas cotizadas, que al final te incrementa, dice que pasa a ser de 300... pasa a ser exactamente las semanas cotizadas. Pero no solo eso, o sea, no es solo hacer un promedio de las 375, sino que habla de multiplicar el cociente de ese promedio por otro número. Otro factor. Que lo que apunta es a reducir todavía más el salario promedio sobre el cual te van a calcular tu futura pensión. O sea, de por sí la fórmula te lo baja y calculado sobre un salario más bajo, o
sea, van a ser realmente pensiones reducidas, o sea, sin que apliquen dentro del término en la jurídico práctica. como tal, Así es. pero en la práctica van a ser pensiones reducidas. Imagínense que Tengo un comentario de Marvin Zúñiga que nos dice: es más carga para el trabajador y para el empleador. Así es. Si saliéramos todos no nos podían reprimir y dieran paso atrás como la primera vez, dice Ricardo Duarte. Se cerró la consulta, dice. Ni un plebiscito, ni un referéndum. A mí como ciudadano nadie me consultó nada, dice Ricardo. Augusto Martínez dice: esta reforma es peor que la del año pasado. No, y ahora hay otra cosa que lo están... Ángela Velázquez, tal vez me deja terminar un poquito de esos comentarios. Dice: nos podrán reprimir en todo, pero nunca nos callarán nuestras voces. Y Augusto Martínez dice: al cambiar la fórmula de cálculo de la pensión, están cambiando la edad de jubilación también. Muy sutilmente Quizás lo están haciendo, le indirectamente. pongamos atención a esta. Saludos desde Brasil. Manuel Plata dice: Andrés Quiroz dice: la cosa que espera que no sé si un paro, dice. Este gobierno nos va a ir estrechando y reprimiendo hasta donde él pueda, engordando más la bolsa de los diputados y sus paramilitares. Dejo ahí, hay otros mensajes que después vamos a comentarlo. Bueno, realmente sí, modificando la fórmula se tiene que uno tiene que trabajar más tiempo, empezar a trabajar más joven o terminar de trabajar más de una edad más de los 60 años. Inevitablemente la edad de pensión se tenía que haber modificado. Creo que era algo que se tenía que haber visto con las estadísticas De la esperanza de vida. Exactamente, y creo que la nicaragüense promedio está viviendo un poco más. Eso pasa en todo el mundo, ¿verdad? Y creo que eso se pudo haber modificado sin haber cambiado la edad eso. de jubilación quedó igual. Sí. Quedó igual, pero de nuevo, yo siempre cuando se habla de este tema de la edad de jubilación, en el mundo ideal, sí, la edad de jubilación debería incrementarse porque la esperanza de vida ha incrementado. Y actualmente seguimos teniendo la misma edad de jubilación que cuando se fundó el INSS. Sin embargo, está el tema de la realidad del mercado laboral nicaragüense. Después de los 40 años ya no conseguís empleo, al menos no uno formal. Entonces, realmente, ¿a cuánta cantidad de personas se puede aspirar a tener una pensión, llegar a sus 60 años en un empleo formal? Entonces, ahí yo creo que una reforma que modifique la edad de jubilación tendría que ir acompañada por otra serie de medidas que incentiven más bien el empleo de personas mayores. Por ejemplo, ¿por qué no darle realmente un incentivo fiscal a las empresas que tengan X número de personas mayores a 45 años, por ejemplo? Pero estas son las cosas que surgen cuando haces procesos de consulta, que como en este caso nosotros los ciudadanos no lo vivimos, difícilmente podemos expresarlo. Solo nos quedan este tipo de espacios. Dice Roberto Macías Ramírez: la reforma dice quita el mantenimiento de valor a las pensiones. Esto sería gravísimo, puesto que con una inflación del 5% anual, en 10 años se pierde el 50% del valor. Una de las cosas que quería compartirle era que, si bien es cierto, muy sutilmente se aumenta la edad, no está estipulado en la ley, pero al aumentarte prácticamente, al disminuirte los porcentajes, tenés que trabajar más para poder optar a las pensiones, ¿verdad? Y ya lo decía la compañera, la calidad de vida en Nicaragua no es la mejor en este momento, y además recordemos que los trabajos en los que los trabajadores ingresan no permiten que quizás lleguen bien hasta los 40 años. Muestra de ello, solo voy a citar un ejemplo. Quiero hablarle específicamente del sector de las trabajadoras de zona franca. Las trabajadoras de zona franca es uno de los sectores que tiene la población más joven en Nicaragua empleada. Pero ¿qué pasa? Por las condiciones laborales que existen, estos trabajadores se deterioran fácilmente. Es decir, presentan una serie de enfermedades laborales que hasta el día de hoy no existen médicos especialistas en el tema del trabajo, ¿verdad?, que digan que son enfermedades laborales producto del trabajo continuo o repetitivo que realizan.
Eso se ve muy claramente en el caso de las empresas de zona franca. ¿Y qué pasa? Muchas de las trabajadoras son señaladas como una enfermedad común. ¿Y qué pasa lamentablemente en nuestro país? A partir de que un trabajador empieza a presentar los subsidios por una enfermedad laboral, que en ese momento no está como una enfermedad laboral, sino que está estipulada como una enfermedad común, que no tiene los mismos beneficios, obviamente, desde la visión del Seguro Social. Estos trabajadores, una vez que son vistos, ¿verdad?, que están presentando los subsidios, inmediatamente son despedidos como una forma de discriminación. ¿Y qué pasa? Esta gente menor de 40 años queda en el desempleo para incursionar en el empleo informal donde no tiene los mismos beneficios. Pero son trabajadores que van quedando con graves secuelas que el Seguro Social debería de proteger, ¿verdad? Y lamentablemente hay un pacto bien feo entre la empresa privada y las clínicas que nos prestan el servicio en el tema de seguridad social, porque nos ven las enfermedades laborales como que fueran enfermedades comunes y no le dan la importancia que amerita y la atención que amerita, porque contratar a un especialista para atenderme implica mayor costo para esta clínica previsional. Claro. Entonces, y hay una alianza perversa entre esta empresa y las clínicas previsionales, de tal manera que si este trabajador tiene un riesgo laboral, mejor despedirlo y te deslindas de él, cuando debería de ser responsabilidad de la empresa reportar, ¿verdad?, ese riesgo laboral, que se le dé el seguimiento en su clínica previsional y que el INSS asuma, porque el trabajador ha cotizado para tener respuesta de esto. Ricardo Duarte agrega, ya no te contratarán después de los 40. Y una pregunta, Lesa Borgod dice, ¿con las reformas tributarias afectaría las cuotas de renta de bienes? Sí, definitivamente sí, se incrementan esos porcentajes de tasa, por ejemplo, en ventas de vehículos, en ventas de propiedades, entiendo. No he llegado todavía a detalle esa parte, pero por la información que he estado viendo, sí. Y sobre el tema que mencionabas del deslizamiento que se aplicaba a las pensiones, ahí tenemos todavía, hay como un vacío. ¿Por qué? Porque lo primero que yo hice cuando cayó la reforma, cuando fue anunciada y el documento oficial estaba circulando, fue imprimir la nueva reforma y la de 2018. Y el mismo artículo al que hacen referencia, que es el 85, si no mal recuerdo, en la del año pasado decía que se mantiene el mantenimiento de valor respecto al cambio oficial, respecto al dólar, hasta noviembre de cada año. Y en ese mismo artículo que se estaba reformando para este año te hace referencia a otro artículo. Entonces esto te daría por hecho que ya no seguiría dándosele el mantenimiento de valor en noviembre de cada año. Sin embargo, es decir, es una pérdida. Así es, pero he escuchado a algunos especialistas que hacen referencia a otra reforma que hubo en 2017, si no me equivoco, otro decreto, donde parece que queda como una nebulosa ahí si va a haber o no. Entonces ahí es donde debería ser el INSS que salga a aclarar si va a haber o no, pero no ha habido una aclaración, una explicación a detalle de artículo por artículo de estos cambios. Entonces esperaríamos a que el Estado termine de pero ya hoy, 1 de febrero, se supone que entran en vigencia. Así es, pero las el reformas de la seguridad social. El mantenimiento se aplicaba después de noviembre, digamos, porque era con el comportamiento que tenía el Córdoba respecto al dólar hasta noviembre de cada año. Entonces, vamos a ver, está por verse. Yo, por lo que yo vi, aparentemente sí elimina el mantenimiento del valor, pero he escuchado a algunos especialistas, a quienes respeto mucho su trabajo y su opinión, que dicen de que aparentemente no. Entonces necesitamos esa aclaración. Sí, habría que ver en noviembre, a ver si está ese aumento del 5%, porque básicamente el 5%, si no se da ese mantenimiento de valor, un ahorro que va a tener el INSS, pero una pérdida que va a tener el pensionado, la pensionada, exactamente. Vamos a irnos a un cambio, ya volvemos, no se vayan. Adiós. Adiós. ¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso. De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes, me apuro a corto el paso. Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetas a las mujeres. Puedes volar.
Nos merecemos un país donde no exista violencia laboral ni acoso sexual en los centros de trabajo. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten y cumplan todos nuestros derechos. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Telcor cierra radio comunitaria y confisca sus equipos de transmisión. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Quítale la cámara! Periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación. Le arrebataron la cámara, el celular y le borraron sus archivos. Los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura. En ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento, según el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua. Basta de agresiones a la prensa independiente. Tenemos derecho a informar. Onda local, el poder de la palabra. Yo marco 2278-4743. 2278-6747. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. 9:12 de este viernes 1 de febrero. Quiero compartir con ustedes un comentario que escribió Senia Halima, una colega. Dice: la consulta que realizó el gobierno fue con un grupo reducido y sesgado. Fue triste ver a un Marvin Pomares alegando que estas reformas benefician a la economía familiar sin ningún tipo de planteamiento en contra. Ahí está lo de la consulta. Y yo decía, aparentemente ya la consulta se cerró. En la asamblea se estuvo haciendo vi algunas reuniones en las redes sociales del sector empresarial como gremio. Vi que estuvo ANAPA, que es la Asociación Nicaragüense de Productores Avícolas. Así es, que al final es probablemente la proteína animal que más se está consumiendo ahorita, porque desde que la carne incrementó de precio ya fue inaccesible para mucha gente. Ni el queso vale de 60 y pico. Así es, entonces mucha gente optó por huevo y carne de pollo. Entonces, que yo haya visto, ellos estuvieron ahí, pero no hubo tal vez presencia de los grandes grupos empresariales como en otras ocasiones. Manuel Plata dice, saluda desde Brasil, la Casa Nicaragüense de Guatemala. Desde Guatemala, los exiliados, repudiamos la gran estafa. Saludos. Andrés Quiroz dice, Albafica de Pisi. En el año 2015, un fiscalizador del INS ganaba 20,000 córdobas. Incentivos más otros beneficios. Eso reportan. Bueno, siempre sale perdiendo el pueblo, dice Fénix. Los malos manejos y los gastos del gobierno los paga quien menos se va beneficiado. Las reformas estaban siendo consultadas, todavía falta, dice. Y hay que esperar. Se supone que hoy se aprueba. No, se supone que la pasaron para la semana que viene. ¿Ah, sí? Sí, hoy no la van a aprobar. ¿Hoy no la van a aprobar? No la aprueban. Porque estaba planteado para hoy que se aprobaban Sí, hoy. según parece que informaron que la próxima semana. Y tienen sesiones los martes, miércoles y jueves, creo. Entonces la próxima semana la aprobarían. ¿Qué pasa con las familias con el salario mínimo que no pueden pagar la canasta básica y no pueden habitar por una vivienda, pagar por una vivienda ni un lote de terreno, están alquilando? La cuota para un solar está muy alto. Y aquí dicen, León Blanco dice, hay que hacer un paro de consumo. ¿Qué efecto tiene esto sobre las personas que pagan un seguro facultativo? También hay un incremento en la tasa de cotización.
En el seguro facultativo hay dos tipos de seguro, uno que incluye atención médica y el que no. El que no incluye la atención médica solo está aportando para tu futura pensión. Hasta antes de la reforma, esas personas aportaban el 10% del salario sobre el cual estaban cotizando, y eso ya es algo opcional, es uno el que lo define cuando llega a afiliarse. 10% que pasa a 14%, y en el caso de los que usan o están en el régimen integral, que usan atención médica, que incluye la atención médica, pasa del 18.25 al 22.25%. Entonces igual tienen que pagar más. Y ahí es donde yo les digo, porque el INSS te puede dar esa opción. Bueno, puedes reducir el salario sobre el cual estás cotizando para que no pagues más. Pero esta es una de las cosas que yo no les recomiendo y siempre se lo digo a mis lectores cuando me preguntan si es conveniente. Recuerden que tu futura pensión se va a calcular sobre tu último salario. Entonces, si vos para pagar menos en tus aportes reducís el salario promedio, el salario sobre el cual cotizás, estás quitándole dinero a tu futura pensión. Entonces, no es algo recomendable. El Javier Alvarado nos dice, aquí en las empresas tabacaleras pasan mucho tiempo sentados y estudios. Dice que una persona no puede pasar más de 8 horas laborando sentado. Puedes pasar de ser una enfermedad de colon, hemorroides. Y Ricardo Duarte nos pregunta, ¿va a aumentar el pago de mi casa? No, a lo que se refiere la reforma es si vos vas a vender tu casa o los impuestos que pagas por tu casa. Creo que Ricardo, porque vi su comentario en Facebook, saludos por cierto, que fiel lector de Dele Peso a sus pesos, es lo que se refiere es al crédito hipotecario como tal, a la tasa del crédito hipotecario. Si es variable, esta sí puede estar cambiando, el contrato lo dice, y ahí lo que influye ya son otros factores. Por ejemplo, sí ha habido incrementos fuertes en distintas instituciones financieras a las tasas de interés de los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Precisamente por esta situación que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Los bancos están en una situación en que mucha gente está retirando su dinero, y el dinero que ellos nos prestan, por ejemplo, para ese crédito hipotecario, ¿de dónde sale? De tu ahorro, de sus ahorros, de sus depósitos. Entonces, si ustedes se llevan sus depósitos, la institución financiera se los dio, pero ponen una situación difícil para seguir financiando en el tiempo, sobre todo esos créditos de muy largo plazo como son los hipotecarios. Entonces, entre otras medidas, ¿qué puede hacer? Incrementarme a mí, que soy la deudora, la tasa. Entonces, por eso una de las cosas que siempre reitero, al final el sistema financiero, sea financieras, microfinancieras o bancos, quienes lo sostenemos somos los mismos usuarios. Entonces, si nosotros pretendemos tomar alguna medida como retirar los depósitos según nosotros para hacerle daño a alguien, a quien le están haciendo daño realmente es a nosotros mismos. Creo que Javier Alvarado señalaba lo del empleo en las tabacaleras a propósito del comentario que vos hacías sobre un tipo de enfermedades que están producidas por razones laborales. No, que pueden ser vistas como enfermedades comunes, pero realmente el origen tiene que ver las condiciones laborales. En relación a las enfermedades laborales, yo les manifestaba que en las diferentes empresas, ¿verdad?, producto de los trabajos repetitivos que los trabajadores realizan, desarrollan enfermedades del trabajo ocupacionales o enfermedades laborales. Pero sin embargo, este caso que él señala de las tabacaleras, de enfermedades del colon, que pasan 8 horas sentada la persona. Entonces se tiene que hacer, en este caso, él debe tener un especialista, ¿verdad?, que lo está atendiendo, y el especialista tiene que valorar si efectivamente esto se da producto del trabajo repetitivo que el señor realiza, y en base a eso tiene que trasladarlo a la comisión del INSS para que lo valore. Ahora, la comisión del INSS hace dos distinciones. Una es que mira lo que es la invalidez, que la invalidez puede ser cualquier enfermedad, como el lupus, la hipertensión, la diabetes, vinculada con la naturaleza de la persona, que la desarrolles en el transcurso del tiempo. O otra puede ser la discapacidad o incapacidad que está vinculado al trabajo que realizas y que tenés una secuela. Pero en este caso tendría que ser sometido, ¿verdad?, con la comisión médica y supervisar el trabajo que realiza. Porque si producto, por ejemplo, hay mujeres que presentan hernias en los discos de la columna y es producto del trabajo repetitivo que ellas realizan, entonces se tiene que
pasar de una enfermedad común a una enfermedad laboral para que se le dé la atención que amerita. Y si en todo caso se va a señalar que tiene una incapacidad total o parcial, lo tiene que decir, ¿verdad?, la resolución, porque esto tiene que ver con la pérdida de la ganancia que dice. Si todavía sos una persona que a pesar de que tenés esa secuela puedes trabajar, te otorgan una pensión, ¿verdad?, de acuerdo a esa pérdida de la ganancia, y puedes continuar laborando. Pero en este caso mi recomendación sería para él que vaya con su especialista, si él está cotizando, que vaya con su especialista, que su especialista lo valore, y si su problema persiste, que lo remita con la Comisión del Seguro Social para que ellos hagan la valoración a ver si esto es una enfermedad común o es producto de una enfermedad laboral, producto del trabajo repetitivo que realiza. Y hay muchísimos casos que están así y desgastan al trabajador, porque los trabajadores se someten a la comisión médica le dicen que no tienen absolutamente nada y tenés que recurrir y agotar las instancias administrativas para poder optar quizás a una resolución que te otorgue una pensión. Y pasa con las trabajadoras de zona franca, pasa con las tabacaleras e incluso pasa con las empresas de call center, porque al final los trabajadores presentan problemas en sus oídos, producto, ¿verdad?, de los aparatos, audífonos. Exacto, de los audífonos con los que trabajan y de las constantes llamadas que están atendiendo al día. Interesante conocer esa dimensión que no aparece, o que aparecen como enfermedades comunes, pero realmente tienen que ver con las condiciones laborales. El Marilena Cuadra ha estado trabajando este tema mucho, entiendo que tienen una investigación al respecto de que mujeres de zona franca que presentan problemas musculoesqueléticos producto de la actividad laboral, pero que cuando llegan del médico no son reconocidas como enfermedades laborales, con lo que le llaman el riesgo laboral, sino que son asumidas como enfermedades comunes. Quiero decirles que fuimos a tratar de pulsar la opinión de la ciudadanía en las calles de Managua. Tengo que reconocer que solo fuimos a Managua. Sin embargo, nos encontramos con dos fenómenos. Uno, el desconocimiento de muchas personas de las dos reformas propuestas. Claro. Mucha gente no conoce al detalle. Me parece que han habido esfuerzos importantes e interesantes de parte de los medios de comunicación, pero creo que hace falta todavía para que la gente se apropie de esto que le afecta. Como decía yo, hoy es 1 de febrero y ya lo del INSS se supone que camina hoy. Después le quiero hacer una pregunta a la abogada con relación a si esta medida administrativa es legítima en términos de que pasa por encima de la ley. Pero también el otro es que la gente, también encontramos muchas personas con temor de hablar. Eso nos pareció un poco raro, un poco difícil, teniendo en cuenta que venimos de un proceso donde mucha población se manifestó voluntariamente. Aún así, recaudamos 5 opiniones de la ciudadanía que queremos compartir con ustedes. Precios. Sí, amor, lo que ahorita ha subido lo que es la Natura, amor. Subieron lo que son los productos de esto, Natura, lo que es el aceite, los frijoles. El queso bajó un poquito, pues, pero no mucho. El huevo igual, poquito, pero pues lo han dicho, los que lo han traído los traen los productos, que hay un alza de todos los productos ahora, de todo, por la situación que están pasando ahorita. Pero ahorita las ventas han bajado bastante, sí, no como otros años. Ahorita esto está pésimo. Sí, bueno, lo que escuché fue que también iban, pues, la gente que está mandando del extranjero para aquí en Nicaragua, tienen que pagar creo que el 10% de las remesas que mandan. Entonces tienen que pagar lo que los mandan a nosotros, tienen que dar el 10%. Pongámosle que nosotros los manden un dinerito, tenemos que pagar por los impuestos del dinero que nos manden.
Y por todos los lados estamos fregados ahorita. Y si los mandan reality gay, si los mandan $100 tenemos que dar nosotros. No, solo he escuchado rumores ahí de lo que es la reforma esa del INSS, de que van a recortar las pensiones, van a ser menos ahora. Y si ellos agarraban por lo menos 3.000, 4.000, ahora van a agarrar 2.000, 1.800 menos, pues van a reducir las pensiones a los asegurados. Eso es lo que he escuchado. No, lo que yo sé que dice que también las remesas que van a venir de fuera van a hacer también, van a quitarle el 3%, no sé, van a ser afectadas también conforme a esta ley. Claro, porque todo trepa, todo más caro, todo ya no vamos a comprar lo que compramos siempre, sino que vamos a comprar menos y a vender más caro también. Es que lo que pasa es que el despido honestamente se mira allá en las calles, el montón de desempleados, porque a como está el país y a como este gobierno tiene a este país, todo el mundo va al desempleo ahorita. Eso está visto, que vienen miles y miles de familias al desempleo, que van a las calles. Ahí se puede venir al robo, a matar por darle de comer a aquel padre, aquella madre a sus hijos. ¿Ha visto algún aumento en los precios de algunos productos aquí en el mercado? Bueno, lo que se ha visto en aumento es un poco de la gaseosa. Bueno, es que todo ha subido. Porque mira, ahorita las cosas de estudiantes, cuadernos, todo eso ha aumentado. Sí. Hay padres que es difícil ahorita alistar a sus hijos, porque todo está al aumento. Hay padres que no tienen de desempleo, los hijos van a ir de color. Sí, entonces todo esto está difícil. Y si este gobierno no pone una solución, nos puede haber una guerra civil, honestamente. Bueno, la verdad es que a nivel nacional nos va a afectar a todos, ya sea indirectamente o directamente. Primeramente dicen que no nos van a afectar en lo que es el pollo, sus derivados, de lácteos también, pero sí nos va a afectar, porque va a subir la luz, va a subir los productos que ocupan para alimentar a un pollo. Entonces directamente el pollo va a subir también, aunque digan que los derivados del pollo no van a subir, pero sí el producto para hacer crecer un pollo sí va a subir. Y entonces por ende va a subir el producto también. Bueno, con los problemas que se dieron desde el 18 de abril, esto es ya una mordaza para toda la gente que estamos en Nicaragua, porque la problemática del INSS es un problema que nos apaña a todos. El que está cotizando va a pagar más y el que va a ser jubilado a partir del próximo mes le van a dar menos. Entonces es algo contraproducente lo que están haciendo. Primeramente con la reforma fiscal van a pagar del 1 al 3% las empresas que más generan empleo. Entonces ese pago que ellos van a hacer a la DGI o al que tenga que hacerlo, esas empresas van a reducir obligatoriamente personal para poder generar ese pago al gobierno. Entonces va a haber más desempleo, porque la empresa no va a salir perdiendo. La empresa va 2 más 2 es 4 para ellos. Y si ellos van a reducir sus ganancias, van a reducir personal, pero ellos no van a salir perdiendo, lo que va a salir perdiendo la población. Esas son opiniones que encontramos en lugares públicos de ciudadanos y ciudadanas sobre este tema de la reforma. A mí me llama la atención esta lógica de que todo está difícil en este momento. Hay una alza de precios que está en espiral y ahí mencionan algunos productos y se nombra también el problema del desempleo. Leonardo. Sí, yo creo que el tema del alza ya se puede ver porque, bueno, primero que lo del INSS es casi de inmediato, entonces ya los productores, las empresas tienen que tomar en cuenta ese gasto que se va a incurrir de más. Y creo que la última intervención, la última opinión de la persona
mencionaba que no hay forma en cómo la familia no vaya a ser afectada en con estas dos reformas. Es decir, vemos que un círculo es un modelo de interacción entre empresa y familia que emergen en dos mercados, en el mercado de trabajo y en el mercado de factores de trabajo. Entonces la empresa remunera a las familias a través de prestar su mano de obra, y obviamente si una de estas viene a ser afectada, las dos van a ser afectadas siempre. En este caso, quienes están siendo más afectados van a ser las empresas, y por lo tanto ellos son los generadores de empleo. Va a haber un efecto en el cual va a haber menos contrataciones o una reducción en los salarios, que pues creo que ese sería el menor o el peor de los casos, perdón, lo menos afectarse, ¿verdad? Porque entre quedar en el desempleo versus reducirse el salario, creo que es mejor reducir el salario, ¿verdad? Y entonces no hay forma en cómo creer de que las familias nicaragüenses con estas dos reformas no van a salir afectadas sobre todo porque la última persona que hablaba en el sondeo que hicimos decía, la empresa siempre se va a salir con la suya, pues la empresa le traslada a la MIPYME si MIPYME le compra productos, y al final el ciudadano, la ciudadana, la persona consumidora de esos bienes es la que va a pagar los platos rotos, por decirlo de alguna manera. Pero eso es una percepción errada, porque si bien se traslada el precio, no van a tener el mismo nivel de demanda. O sea, si vos comprabas un café en 10 córdobas y ahora te va a costar 13, tal vez ya no lo vas a poder comprar. Entonces esa empresa que dice, bueno, trasladé al precio, pero si antes vendía 100 tazas, ahora vas a vender 80. Realmente cumple el objetivo, o sea, realmente la afectación se da. Y ahorita estaba leyendo el comentario de la presidenta de la Cámara de Textil Vestuario, que son MIPYMES realmente, o sea, son empresas pequeñas y medianas, la mayoría, que es lo que hacen la ropa nacional, uniformes para empresas, etcétera, y ellos están sumamente ahogados, dicen, porque la materia prima se les ha incrementado, la parte de aduana se les ha complicado bastante también, han tenido dificultades, y que con la reforma ellos están prácticamente con un pie más afuera que adentro. Entonces ahí es donde tenemos que reflexionar si realmente esto va a afectar solo a un grupo reducido como se ha estado manejando, porque no es así, nos va a afectar a todos. Esa parte que decía Giselle es bien interesante, porque si estuviéramos en otro contexto, ¿verdad? Posiblemente ese traslado de los costos hacia los precios, y ese aumento de los precios podría ser absorbido por el consumidor, si el consumidor pues estuviera en este caso el trabajador estuviera en un momento en el cual se puede dar el lujo de absorberlo, porque tiene el trabajo estable, porque no hay tanta variación en los precios. Sin embargo, ahorita en el momento que hay desempleo, creo que mucha parte de la población está sobreviviendo con la liquidación que se le dio en su despido. Aunque todavía se le está dando en cuotas. Exactamente. Pero igual es bien reservado al hacer compras, porque hay una incertidumbre de que no sabe si va a poder conseguir un trabajo nuevamente o cuánto tiempo va a tener que seguir en esa situación. Es decir, alrededor de 142.000 personas han salido, 142.760 personas han salido del INS entre marzo y octubre de este año. 142.000 personas. Exactamente, que no sabemos realmente si están en el desempleo o pasaron a la informalidad. Exactamente. Pero no solo en el INS, o sea, es decir, el INS te ayuda a medir ese número, el empleo formal perdido, pero también yo conozco muchos casos de empresas que eran informales y también tuvieron que reducir personal. No te vaya algo tan sencillo que lo vemos. Ahí es donde cambia también en la percepción que tenemos de empresa. Muchas veces creemos que empresa solo es la gran corporación transnacional, y en una pulpería en tu barrio es una empresa también. Entonces, por ejemplo, yo la otra vez estaba conversando con un lugar donde hacen mantenimiento de vehículos, cambio de aceite, etcétera, Popular,
Y me decían, antes de la crisis yo tenía empleada a 7 personas, el dueño eran 8 y ahora solo tenía 2. Entonces, ahí son personas que no estaban en el INSS, entonces en esos números no te van a salir. Pero son personas que también perdieron su trabajo. Exacto, nosotros no podemos medir la parte del empleo informal, es decir, alrededor por lo menos un 70-75% de empleo informal en Nicaragua. El otro 25% es el que sí se puede medir y ver si realmente están siendo afectados. Sí. Y además que esto es una cadena, yo creo que al final nos termina afectando a todos, porque no solamente es cierto, afecta a la empresa merma al trabajador, por así decirlo, el trabajador se afecta, y por lo tanto también se afecta a su familia, porque la calidad de vida que se le estaba dando quizás a su familia no va a ser la misma porque tu salario disminuyó o porque te despidieron o porque ahora estás recibiendo tu liquidación en cuota, y está pasando. Las empresas ahora se presentan a los juzgados y te dicen, mire, es que no tengo liquidez, no tengo dinero. Entonces, o es esto o no es nada. E incluso, ya voy a cerrar, el trabajador lo pones entre la espada y la pared. Porque al final, exacto, porque al final el empleador dice, es que esta crisis a partir de abril me tiene mal, no tengo ingresos, no tuve que despedir al personal y estoy pagándole a todos los trabajadores. Entonces te dice, esto es lo que te puedo dar y te lo puedo dar en tantas cuotas. Pero también la trabajadora, por otro lado, tiene responsabilidades, tiene hijos, tiene deudas. No acepta el alquiler de la casa en cuotas. Al final esto afecta a todo y afecta también hasta nuestros hijos, porque la calidad de vida, la calidad de educación que le dabas a tus hijos no va a ser la misma, porque no vas a tener los mismos ingresos. Entonces al final esta crisis está afectando a Raimundo y a todo y nos el estamos mundo. centrando solo en las personas que han perdido su empleo, pero hay un montón de personas que tuvieron que cambiarles contratos o que formaban sus ingresos principalmente sobre comisiones que les han bajado los salarios. Así es que ahora, si antes ganaban con sus comisiones 15,000, tal vez ahora están sacando 10,000, que es el salario y un poquito más, básico y un poquito y eso más. mismo regresa a la empresa que no puede vender sus productos. Entonces ahí está el círculo vicioso que no va a terminar. Dice Giovanni Antonio Gutiérrez, la reforma fiscal y la del INSS afectará al consumidor. Al futuro jubilado le están arrebatando más del 30% de la pensión. Y dice, nos asaltaron en el 2013 con la reforma del INSS, nos quisieron asaltar en el 2018 y nos están mutilando nuestra pensión en 2019 con esta reforma. Ricardo Duarte pone a la disposición un sitio web donde ella colgó, dice, los textos de las dos reformas para que la gente se entere y no se vaya por los comentarios, ¿verdad? Que era una de las cosas que acá se decía, para que sepa cuál es el verdadero alcance del paquetazo fiscal. Dice Silvia, el apellido está como difícil pronunciarlo. No podemos salir ni siquiera a la calle y pegar 4 gritos de arrechura porque nos tienen con un AK en la cabeza, dice Ricardo Duarte. Son opiniones que han llegado a través de Facebook Live de personas que quieren compartir sus opiniones esta mañana. Otra de las cosas que la compañera manifestaba, ¿verdad? ¿Cuántos eran los que estaban afiliados en el seguro facultativo? Al aumentar el seguro facultativo, recordemos que el seguro facultativo es una decisión propia mía, como persona, como ciudadana. Yo decido si me pago un seguro facultativo, uno, ya sea para ir cotizando y después optar por una pensión, y segundo, pago un seguro facultativo de manera integral para tener atención médica, tanto mi persona como mis hijos, el medicamento y todo lo demás. Sin embargo, esta es una decisión que al final yo considero que va a agudizar la situación del INSS. En vez de mejorarla, posiblemente la vaya a empeorar. Porque ¿qué va a decir la población? Bueno, yo no tengo la capacidad para pagar. Si antes eran 1.900, yo no tengo la capacidad para pagar ahora más. Casi la mitad de un salario mínimo. Entonces yo mejor dejo de pagar este seguro facultativo y me doy de baja. Entonces esto va a venir a agudizar la crisis, porque al final, recordemos, uno va pagando para tener una atención, por ejemplo, integral. Pero ¿qué está pasando? Hay una gran desilusión en la población nicaragüense de la calidad o la mala calidad de atención que se están dando en las diferentes clínicas previsionales, que esto, en vez de ser un centro donde den una calidad de atención buena, lo que se ha vuelto es un negocio redondo para todas estas grandes empresas, porque lo que te saben dar es una acetaminofén, una diclofenac,
y ya. Si hay exámenes que necesitas hacerte con carácter de urgencia, te dejan una cita hasta dentro de 2 o 3 meses. ¿Qué te sale más fácil? Agarrar tu dinero y irte con un médico privado y realizártelo. Entonces yo considero que esta situación va a agudizar la situación del INSS en vez de mejorarla, porque la gente también, la población, el contexto, vuelvo y repito, que estamos viviendo en Nicaragua, nos va a poner en una balanza que tenemos que priorizar. Y vamos a decir, ¿qué voy a priorizar? La comida. La comida, Los gastos básicos, eso es lo que hace y la que gente. la comida va subiendo. O sea, los demás empresas que están tal vez con textiles, con calzados, con esto, esas empresas, yo creo que en este momento sus ventas han bajado porque la gente ha priorizado lo que es la alimentación en los hogares. Ya, entonces, esta es una situación que aunque suban de precio, en la encuesta la gente prioriza. La gente dice, está más caro esto, más caro lo otro, pero bueno, a la hora de llegada dejó la salsa de tomate y compró el arroz. No, y es tan interesante, como decíamos, hay mucha quizás desconocimiento por lo de las reformas, pero este es un espacio, de verdad, muy bonito para llegar hasta estas poblaciones y decirle en lenguaje sencillo qué es lo que está pasando, cómo nos va a afectar. Pero la población, no hay necesidad a veces que se lo digamos, la población no siente desde el momento que saca la plata de su bolsillo y compra y dice, oye, lo que yo compraba con Cies Córdoba antes, ahora ya no lo puedo comprar, en un desayuno me lo llevo cuando antes tal vez lo distribuía entre el desayuno y el almuerzo. Entonces, la gente, aunque no tenga el conocimiento, ¿verdad?, de lo que dice la ley, la gente está en el mercado, la gente siente, la gente se saca su dinero y no es lo mismo, no es la misma capacidad. A propósito de lo que mencionaba de la calidad de los servicios médicos en las clínicas médicas previsionales, aquí yo quiero mencionar 2 cosas. Primero, lamentablemente, como no conocemos bien nuestros derechos, dejamos que aleatoriamente el Seguro Social nos afilie al hospital que por defecto nos da. No vamos nosotros a buscar el contrato con una clínica previsional que prefiramos o que nos recomienden. Entonces, pero recuerden primero que pueden ustedes hacer el cambio. Segundo, en Dele Peso a sus pesos, yo estoy esperando que caiga el anuario 2018 del INSS, porque ahí te desglosa cuánto es la cantidad de afiliados por hospital. Sí. O sea, el año pasado que yo estaba viendo la cantidad, la cantidad de afiliados, por ejemplo, al militar eran casi 70,000, mientras en otras clínicas habían 15,000. Yo les soy honesta, yo como afiliada del Seguro Social, en la clínica que estoy es bastante llevadera, no es como el militar que te dan a las 2, 3, 4 meses una cita, y yo siempre he sentido pues que puedo reclamar sobre todo el tema de exámenes en toda la parte de laboratorio y eso, y nunca, no me puedo quejar de la atención. Entonces, cuando teníamos estas discusiones con compañeros de trabajo de si vale la pena o no, o sea, yo sí, en lo personal, con la atención de mi hija y mía, no me puedo quejar. Yo sentía que desquitaba lo que pagaba. Pero ahí depende del empoderamiento del consumidor como tal, ¿verdad? Primero que exijas tu derecho, porque vos estás pagando, ahí no te están regalando. Vos pagas cada mes de ese 6.25% que daba, ahora 7%. La tercera parte aproximadamente es lo que vos das por tu atención médica maternidad. Entonces, es tu derecho, vos podés exigir, así como por ejemplo, algo típico, ¿verdad? En una clínica médica provisional, que cuando lleva un niño con alguna calentura, ¿qué es lo primero que te dan? Algo para bajar, e incluso ya te empiezan a dar antibióticos sin haberle hecho un examen de sangre, un examen de orina, etcétera, para determinar si realmente es una infección como lo están catalogando. Entonces ahí es donde uno tiene que ponerse pilas y exigir que le hagan todos los exámenes. Cuando ya ven un médico o el personal que sea, que el consumidor, el cliente, porque al final vos sos un cliente de esa empresa, exigís tus derechos y reclamás, no solo te quedas con lo que ellos te dicen y lo que te están mandando, te dan un trato diferente. Entonces tenemos que ser consumidores más demandantes. Yo creo que ese es un modelo que tiene sus pros y sus contras. Creo que la parte de los beneficios va a ir en dependencia de la regulación que tenga el Estado sobre estas clínicas previsionales, porque al fin de cuentas son empresas. Entonces ellos tienen que dar su servicio, el mejor servicio para captar a los clientes, y ahí la población debería de ver en qué clínica previsional es la que mejor servicio da. Y creo que ahí, por ejemplo, en otros países hay organizaciones de sociedad civil e inclusive el Estado juegan un papel en cual brindar información de, por ejemplo, que los consumidores den su parecer acerca de una u otra empresa para que ellos
para que se escoja a qué empresa ir, y eso a través de la información que deberían de poner estas clínicas. Estás hablando de países con democracia, Leonardo, porque aquí lo que pasa es lo que Gisela acaba de explicar. Te llega tu colilla con el hospital que te asignan. Sí. Y la gente efectivamente se queda ahí y no sabe que puede cambiar e ir al hospital, al centro de salud, ¿qué más quiere? Y no hay nadie que le diga que puede cambiarlo. Y ahí es donde, por eso decía yo, el Estado tiene la obligación de dar esa información, o si no, el Estado también una organización que pueda decirlo. Y el seguro te debería de ofertar esa información. Ese es el tipo de transparencia que no tiene que no tiene nuestro gobierno, desgraciadamente, y una transparencia pasiva que hay, no una activa en la cual te puede dar toda la información. Y por otra parte, si esto no funciona, ¿qué podría pasar? Que todo aporte hacia la salud, hacia la atención de salud que se da en el INSS, se combine con el presupuesto de la República para que los hospitales públicos te brinden la atención. Esa podría ser otra solución, pero ahí habría que mejorar la calidad que te brindan estos hospitales públicos y todas las clínicas públicas. Yo solo quería aportar algo a lo que decía el compañero, y es que, ¿sabes qué es lo que pasa también con las clínicas previsionales? E incluso con la misma población. A veces vemos como trabajadores como que el tema de seguridad social y el tema de mis derechos laborales son dos cosas completamente distintas. Y no es cierto, esto es un matrimonio, esto va de la mano. Entonces, pero de repente pensamos que el tema de seguridad social no tiene nada que ver con nuestros derechos laborales y por lo tanto, como decía Gisela, no reclamamos como debemos. Entonces ellos se valen de ese nivel tal vez de desconocimiento de parte de la población para hacer lo que ellos quieran y vulnerar los derechos. Incluso pasa en las mismas empresas. Las empresas actualmente, la mala práctica que están haciendo es que tienen dentro de sus mismas empresas una clínica médica. Y la clínica médica es como el colador para retirar a la trabajadora. Si la trabajadora tiene una enfermedad laboral, si la trabajadora está embarazada, si la trabajadora tiene alguna enfermedad que está en constantes permisos, ellos lo que buscan es cómo remitirla con la clínica previsional, pero de antemano le pasan un informe al recursos humanos, de tal manera que ese trabajador ya no vuelve, sencillamente lo despide, aun cuando el trabajador puede iniciar procesos para optar por una pensión. Entonces, lamentablemente, yo creo que no debemos de ver como materia distinta, ¿verdad?, mis derechos laborales y el tema de seguridad social. Son dos cosas que van de la mano y que tienen mucho que ver y que están íntegros, inherentes a cada trabajador. Creo que vamos a tener que hacer una edición en Onda Local vinculada a las clínicas previsionales, sobre todo, porque hay muchos comentarios al respecto de la calidad del servicio que ofrecen. Es como que estás en un hospital público, dicen aquí. Sí. Nubia Tijerino y Reina Vallecillo dice, si el INSS está en quiebra y se disminuye el ingreso por los desempleos, ingresos con los que se paga a los pensionados, ¿cómo quedarán los ancianos que ya cubrieron sus cuotas? Pregunta. Carlita Guerra dice, otro gran problema es el tipo de atención de los médicos, de las previsionales que te atienden. No sé si será el poco salario que reciben o por la cantidad de pacientes que atienden o ambas. Son comentarios, quiero decirles que podemos abrir una edición para hablar de la calidad de servicio en las previsionales, pero yo quisiera preguntar dos cosas. Si hay una afectación particular para las mujeres con estas reformas, tanto las reformas a la seguridad social como la reforma tributaria que está en ciernes, particularmente si hay alguna afectación específica. Okay, de por sí la ley de seguridad social es bastante discriminatoria para las mujeres. ¿Por qué? Porque la ley, con el tema de las asignaciones familiares, lo que dice es que para los hombres que tienen a su pareja, sea su esposa o cónyuge, en unión estable, unión de hecho, le da el 15%, antes era el 15%, ahora baja el 13.5%, pero no pone ningún tipo de limitante, solo es que vos
comprobes de que está bajo tu cargo. Pero en el caso de las mujeres, porque muchas veces pasa, tal vez tenemos una pareja y nunca cotizó al INSS esa persona, porque siempre trabajó de manera informal y yo sí trabajé toda mi vida, coticé. Yo no puedo, así como el hombre sí puede poner a su pareja para aumentar la pensión, la mujer no puede hacerlo a menos que tenga discapacidad. Wow. Así es. Entonces ya desde ahí hay una discriminación hacia las mujeres. En cuanto al resto de, que me corrijan si me equivoco, en el resto de cambios no hay así dirigido como tal, ¿verdad? De afectaba parejo a hombres y mujeres, pero de por sí ya teníamos ese punto en contra de las mujeres en el tema de la seguridad social. Otra de las cosas, ¿verdad?, es que recordemos que vivimos en un país donde las brechas de desigualdad han estado siempre a la orden del día, ¿verdad? Y sí considero que con esta reforma sí se afecta a la población en general, ¿verdad? Pero de manera más específica a las mujeres. ¿Por qué razón? En el momento de los despidos en las empresas, las primeras que desfilan son las mujeres. ¿Por qué? Porque pide permiso, porque sale embarazada y no es rentable para el empleador, porque tiene hijos. Entonces, es más, las mujeres son las primeras en salir en los despidos. Esa es una de las situaciones. Menos. Otra de las situaciones es que el salario o los mejores cargos los ocupan lamentablemente los varones, y aunque la mujer esté en el mismo puesto, la mujer está ganando menos a lo que gana un varón, porque lamentablemente seguimos luchando con la división sexual del trabajo, con las brechas de desigualdad, con la discriminación. Y la otra situación que quería manifestar es que no todos conocemos que en Nicaragua la mayor parte de la población son madres cabezas de familia, mujeres que tuvieron sus hijos y están a cargo de la responsabilidad no solo de ella, sino de 3 o 4 niños que ellas tienen que asumir. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿verdad?, son pocos los hombres que se responsabilizan con la pensión de alimento para sus hijos. Entonces, en este sentido, ¿a quién golpea más la situación de la reforma? Es a la mujer, porque si bien es cierto, ya hablábamos de la canasta básica, con un salario mínimo tenés que mantener a 4 niños, tenés que pagar la renta de la casa, tenés que pagar la alimentación, tenés que darles educación. ¿Y qué es lo que pasa? Las mujeres, como el salario mínimo no les da, recurren a la gente que está como prestamista para poder solventar un poco las necesidades, que ha sido una mala práctica que también se ha dado en las empresas de zona franca, porque como las mujeres estaban tan ahogadas con el salario, que incluso hasta esto lleva a enfermedades físicas y emocionales, depresiones también. ¿Por qué? Porque el cuerpo grita lo que las mujeres, ¿verdad?, muchas veces no pueden expresar por toda la carga económica que esto conlleva y la carga laboral, más una serie de responsabilidades. Entonces, el salario mínimo no les daba, tenían que recurrir a los prestamistas se iban con las tarjetas de las mujeres y retiraban el dinero. ¿Y cómo dejaba a esta mujer más ahogada de lo que estaba? Entonces, yo siento que estas reformas también, si bien es cierto, golpean a toda la población, sí golpean de manera más cruda a las mujeres nicaragüenses, que son las cabezas de familia. Yo creo que en este sentido, ¿verdad?, también hay que reforzarnos en relación a la ley 870, que es la ley de alimentos, porque las responsabilidades de los hijos es de papá y de mamá, es una obligación compartida. Y muchas veces lo que hacen algunos varones es dejar de trabajar en un lugar para evitar pasarle la pensión de alimentos. No es una pensión al final para ella, es una pensión, es una responsabilidad para con tus hijos. Entonces yo creo que en este sentido, ¿verdad?, pues la reforma viene a golpear directamente también más el bolsillo de las mujeres nicaragüenses. Patricia, yo creo que también valdría la pena en algún momento hacer algún programa especial sobre el tema de la desigualdad de la mujer en el mercado laboral, y no solo como trabajadora, sino también como empresaria. O sea, hay estudios sobre esto donde demuestran que las mujeres que son dueñas de empresas son principalmente dueñas de micro y pequeñas empresas, no llegan a ser dueñas de medianas o grandes. ¿Por qué? Porque de por sí, una empresa que es dirigida por mujeres, a pesar que otros estudios demuestran que administramos mejor, en estas sociedades, por los dobles, triples roles que jugamos, no permiten que atendamos la empresa de la manera que se tendría que hacer. Entonces, ahí es donde tenemos que ver la desigualdad que estamos tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito laboral. Entonces, ahí es una tarea de nación, si vos querés, y ahí debería entrar en juego el Estado, pero también el sector privado, porque, por ejemplo, la ley laboral te manda que el tema de permiso para llevar al médico a algún dependiente no es exclusivo de las mujeres. O sea, eso es un beneficio que tienen hombres y mujeres. Pero en las clínicas o en los hospitales, ¿con qué frecuencia vemos al hombre pasando consulta con sus niños en emergencia, por ejemplo? No, es la mujer la que tiene que ir a pedir permiso a su empleador para que le dé ese tiempo para llevar de emergencia a su hijo, por ejemplo. Y eso cae en el argumento que decía Johanna de
que entonces las mujeres son las que... Estamos en desventaja. Y además son las que corren primero. Así es, porque somos las que pedimos mucho permiso. Así es. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo puede entrar el empleador a hacer, a cambiar esto, el aporte, el granito de arena que puede dar? Difundir, o sea, puedes hacer una campaña interna en tu empresa, independientemente del tamaño. Trabajador, dirigido a los hombres, vos también tenés ese beneficio. Obviamente tenés que dar el comprobante, ¿verdad? No es que te vas a ir de farra con tus amigos con la excusa de llevar al hospital a tu hijo. Pero también es un derecho que es compartido, porque si los hijos son de los dos, porque solo la mujer tiene que estar pidiendo permiso en el trabajo. Así. Sí, el sistema tributario en realidad no presenta una equidad o no trata de que haya una equidad de género en cuanto a la tributación, a los beneficios que se les debe dar a las mujeres para que haya una verdadera equidad en eso. Entonces no se construyen, y al igual las medidas que vienen a reformarse no especifican si es para el hombre o si es para la mujer. Muchas gracias. A vos. A usted, ¿no? Ustedes hacen el programa y la gente que nos escribe por Facebook Live también. Gracias, Gisela Canales. Gisela tiene un sitio web que se llama Dele Peso a sus pesos. Nos pueden buscar en Facebook también, porque ahí estamos todo el tiempo compartiendo este tipo de información. Dele peso a sus pesos para que estemos siempre en conexión. Ustedes han colgado ya el tema de la reforma del INSS lo detallamos bien, y ahí se publicó en ese mismo artículo la plantilla descargable para calcular tu pensión. Gracias, Gisela. Gracias, Johanna Arce, abogada. Muchísimas gracias, que Patricia, trabaja con mujeres en las maquilas. Conoce mucho la realidad de las mujeres en las maquilas. Gracias, Leonardo Labarca, economista. Gracias a estas dos jóvenes y a este joven esta mañana, porque han estado ustedes explicando, dando respuestas, tratando de contestar dudas y preguntas que la gente tiene todavía sobre este proyecto de reformas tributarias. Aquí sí los hombres fueron minoría en este programa. Y gracias a Artículo 66 y a Radio Voz Juvenil, que nos han retransmitido también extraordinariamente. 12,000 personas les vieron, les escucharon, les conocieron en otros casos. Muchas gracias por venir a esta mañana en Onda Local. Seguramente en otras también les invitaremos para hablar de otros temas. Tomaremos en cuenta tu sugerencia, Gisela, y nos vemos el próximo viernes. Adiós. Adiós. ¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso. De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes, me apuro a corto el paso. Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetas a las mujeres. Puedes volar.